Ahotsak, voces. Mutis espazioko elkarrizketak. Conversaciones de Mutis Espacio. Esa guión Tu un pregunta poco. yo le doy caña. Genial, claro que sí. El cuerpo como territorio de preguntas. La danza como un laboratorio vivo. Nos adentramos en el mundo de las residencias artísticas. Espacios de investigación donde los y las artistas se paran a reformular su hacer, probar ideas, equivocarse, observar y encontrar nuevas formas de preguntarse y pensar la danza. En este capítulo de Voces Ahotsak conversamos con Cristóbal Santamaría Cea, ¿lo he dicho Así bien? es. Genial. Quien se encuentra en residencia de investigación en estos momentos en Mutis Exacto. con Soca, ¿verdad? Exacto. Sí, sí. Muy bien. Aupa, Cristóbal, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, muy contento de estar aquí en las afueras de Bilbao. Ya llevo 8 días aquí, ha comenzado a llover, Por fin. por fin. Y la verdad que he estado muy a gusto. Yo vengo con una residencia artística que ya viene de un bagaje anterior, con varios procesos de experiencia, tanto en Chile como en Barcelona. Y ahora me encuentro en una etapa en la que ya, digamos, he construido un material mucho más elaborado y me encuentro en ese momento en el que estoy un poco como puliendo esos lugares más finos, encontrando esos diamantes dentro de lo que es la propia pieza o la propia investigación. Y para ello he convocado a un artista local de origen de Alicante, que es Dani Hernández. Y en este momento estamos ya ajustando algunos detalles para la apertura que realizamos el día de viernes, mañana viernes. Y principalmente, bueno, la investigación y el trabajo va de la mano de una pregunta que tiene que ver sobre la irrupción o la manifestación de una fuerza física que es ajena al sujeto, a uno mismo. Y a partir de esa pregunta yo empecé a investigar mi propio cuerpo, empecé a buscar referentes, empecé a alimentarme de diferentes referentes visuales, poesía, textos, fotografía. Es como que la danza no es suficiente, ¿no? O el movimiento, si bien aporta un montón de información, el proceso te empieza a pedir otras cosas y te empieza a plantear nuevas preguntas. Entonces, frente a ese habitar el enigma, que es el título del proyecto, de la residencia, en ese proceso aparecen y emergen otros impulsos que tienen que ver con el conflicto interior. Y en ese conflicto interior se manifiestan dos grandes situaciones para mí que tienen que ver con mi construcción de identidad entre lo masculino y lo femenino. Entonces, bajo esos dos ejes, yo he ido, digamos, investigando una corporalidad y he logrado, digamos, situar 3 escenas, por así decirlo, como para ir estructurándolo un poco. Sí. Entonces, lo que reitero, he estado haciendo este tiempo ha sido poder afinar esos materiales, ha sido también volver a preguntarme cómo abordarlos, y en ese sentido Dani ha sido un aporte fundamental porque me ha hecho preguntas y me ha acompañado de manera muy generosa y muy atenta a lo que yo vengo a ofrecer. Y desde su expertise también, que tiene que ver con el ámbito musical, ha ofrecido otros insumos que me han permitido evolucionar hacia otros caminos. Entonces estoy muy contento, muy feliz por abrir esos lugares, por estar aquí de nuevo en el norte de España. Hace poco... Norte de España, peligro. Pero bueno, hasta hace poco estuve en Asturias y claro, estoy como con una sensación de que yendo más hacia el norte, eh, la gente, la calidad humana es distinta, tiene otra riqueza, tiene a lo mejor un componente más sorpresivo para mí porque he estado pocas veces y yo paso principalmente en Cataluña, principalmente en Barcelona. Entonces estoy muy feliz porque eso también forma parte del proceso de residencia, ¿no? Es habitar en otro lugar, es entrar en contacto con esta ribera, con estos ventanales, con este tiempo que es más húmedo pero a la vez más verde. Eso permea el proceso creativo y las personas que acompañan ese proceso también son fundamentales para que el contacto que tú tengas con tu material sea a veces mucho más íntimo y más cercano.
y eso es una de las grandes cosas que yo creo que me voy a ir llevando de este lugar, que es que he recibido mucho afecto, mucho acompañamiento. Hasta hace poco las dos directoras de Mutis me han acompañado también, me han dado sus feedbacks y he visto como una crítica muy constructiva y receptiva hacia la evolución de mi trabajo. Entonces, esto me impulsa a seguir desarrollándolo. Yo no creo que las ideas terminen de cerrarse, yo creo que pueden estar eternamente, o por qué no toda la vida en desarrollo, ¿no? Entonces, esta residencia ha permitido problematizar aún más el trabajo, a pesar de que está bastante cerradito, y ha permitido, digamos, que esos candados, esas cadenas que una vez se le pone, o esos marcos que uno establece, empiezan a derretirse, diluirse, transformarse. Yo hablo un montón. Genial, ya he respondido todas las preguntas. No, está muy bien, claro que sí, muy interesante. Entonces, vamos a ir como por capítulos. Primero, sí. vamos a recuperar tu trayectoria y nos puedes contar un poco brevemente de dónde vienes, cuándo empiezan las ganas de Vale. empezar a crear, cómo te Perfecto. metes en este proceso de investigación, cuánto tiempo llevas en ello, Ajá. cómo se ha replanteado, bueno, un poquito. Vale, Así genial, brevemente. perfecto. Bueno, yo empecé a bailar a los 18 años, soy de origen chileno. El último tiempo de mi vida antes de emigrar a España vivía en la ciudad de Concepción, que está a 600 kilómetros más al sur de la capital, y ahí trabajé durante 7 años en un centro cultural que se llama Escénica Movimiento, en el cual pude desarrollar mi faceta como gestor cultural. Ajá. Ahí era profesor de danza, bailaba en una compañía, gestionaba proyectos, programaba en un festival, y eso me permitió trabajar en otras dimensiones que van más allá del solo hecho de ser intérprete, ¿no? Entonces, tienes que trabajar tus habilidades sociales, tus habilidades creativas, comunicativas, de gestión, de planillas de Excel, o sea, te pone a prueba en todo. Esa fue mi gran escuela y yo creo que gracias a eso también pude migrar con mucha más facilidad, ¿sabes? Llevo 20 años bailando, me vine a España, tengo un bagaje anterior que no voy a entrar a detallarlo ahora porque son años de experiencia, pero yo creo que el hecho de radicarme acá en Barcelona y también ir viajando por diferentes comunidades autónomas y otros países me ha permitido conectarme con esa fuente de lo creativo en mí, de lo creativo, de hacerme preguntas, de problematizar la forma en que tengo de abordar el movimiento, ya que he estudiado un sinfín de técnicas, me he formado con un montón de gente, entonces ya estoy en un momento en que, vale, no es que ya lo haya aprendido todo, pero sí siento que estoy ya en la necesidad de contar quién soy yo, de situar mi propia perspectiva sobre la danza, y eso es lo que he venido haciendo los últimos 4 años. Y eso me ha permitido movilizarme. He estado trabajando en Mallorca con María Antonia Neymar, estuve hace poco en Danza Gijón, en el Palacio, estuve hace un tiempo atrás en Danza Gunea, en Rentería, y ha sido guay porque a mí el componente, esto de ir movilizándose por diferentes comunidades, por diferentes localidades, te hace entrar en contacto con una cosa que va mucho más allá de lo que tú vienes a hacer. Sí, te pone en contexto con un territorio y eso a mí me interesa mucho. Me interesa sociabilizar, me interesa compartir lo que yo voy creando y me interesa también compartir con qué ve la gente en ese contexto, ¿no? A veces siento que en las capitales, como en Barcelona y en Madrid, está todo ya tan desarrollado y tan estandarizado que si bien hay muchas oportunidades o hay muchas posibilidades creativas, a veces siento que los espacios se vuelven un poco cerrados y herméticos, ¿no? Como que pertenecen a una cúpula o se rigen por ciertos cánones estéticos que dependen de políticas culturales o incluso, bueno, de otros tipos de intereses. Y eso yo creo que pasa en todo lugar. Hay un dicho que dice, en todos lados se cuecen habas. Sí, claro, por supuesto. Y nada, en ese sentido ahora me encuentro en un momento de mi vida en que estoy poniendo más foco en lo creativo, con mis tiempos, mis necesidades, y también sigo desarrollando otros proyectos artísticos en conjunto con una compañera de Andalucía que se llama Carlota Versal, con la que vamos a Chile ahora a presentar una obra que creamos en Teatros del Canal. Trabajo con otra plataforma que se llama Proyectos Resonantes, que es un proyecto en donde están 2 bailarinas de Chile que están en Madrid, con las que ya hemos, digamos, circulado con esta propuesta y que partió siendo una coproducción chileno-catalana
Y actualmente también, bueno, está este unipersonal, el Habitar el Enigma, que ha tenido diferentes vertientes, que partió siendo un solo, que luego se ha transformado en un laboratorio de creación Ajá. con un grupo de Chile. Luego ese laboratorio de concepción migró hacia Barcelona y se generó un dispositivo escénico con 4 personas de Chile que fueron a Barcelona en la Nau Ivanov, que es un centro de residencias. Y ahora me encuentro en una etapa en que vuelvo a retomar el solo, en el que tomo todas estas experiencias, esta recopilación de, digamos, 1 año y medio, casi 2 años, yo creo, para volver a montar un solo con una nueva perspectiva, con una corporalidad, una narrativa y un guión coreográfico para mi gusto más específico. Vale. Y tuve la oportunidad de desarrollar esa etapa en el laboratorio Tisner del Centro Cívico Cocheros Borrell en Poble Sec, Barcelona. Entonces, ahora, después de cerrar esa etapa, estoy aquí en Mutis y estoy en un momento en que estoy como, digamos, como tomando la figura de arcilla, que está, digamos, bastante pulida y todo, pero ahora la estamos como jugando con los esmaltes, la estamos cambiando de luz, la estamos colocando en otros lugares, mirándola desde más lejos también. Y yo creo que en ese sentido Dani me ha aportado un montón, Dani Hernández. Y eso sería un poco el resumen de mi trayectoria. Bastantes Nos ha cosas. empezado a llover, Y todo no lo sé- demás. Ay, pero me encanta. Sí, 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 sí. bueno, vamos a hablar de condiciones también, pues ya que nos ha empezado a llover, has pasado por diferentes espacios, por diferentes lugares de residencias, diferentes estructuras, entonces vamos a ir a las preguntas que tenía abajo, que es, ¿qué pedirías a un espacio artístico que ofrece residencias o una estructura que ofrece alguna ayuda a las residencias para acompañar mejor al artista o para ofrecer un buen servicio? Mira, yo creo que lo fundamental, a ver, hay varios factores, ¿no? Pero por un lado es que los artistas puedan trabajar holgadamente en sus procesos, por supuesto que atendiendo también a las necesidades del espacio que a veces realiza otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mutis hay una formación, a veces hay otros artistas residentes, entonces es contar como con un espacio de tiempo adecuado para poder estar ahí, no solamente en la producción, sino también tener espacio para entrenar, para hacer trabajo de mesa, para poder dialogar con otras cosas que te pide el hecho de posicionarte en otro territorio. Creo que la ayuda económica es fundamental siempre porque hay una cosa operativa, ¿no? Que es alojarse en un lugar, cubrir la estancia, pagar los honorarios de las personas con las que trabajas, tus horas de trabajo, como, bueno, como cualquier trabajador de las artes, ¿no? Y principalmente el tema de la vinculación con el contexto. Me ha pasado en otras residencias que han sido muy buenas, pero que a veces he sentido que ha quedado todo muy solamente en el hecho de venir, como de irse de un lugar a otro, meterse en una sala de Sí, ensayo y se empaqueta ahí, tac, ya está. y queda ahí, no lo ve nadie, no interactúa con nada y claro, en ese sentido sí es guay movilizarse, a veces llegas a lugares muy chulos, pero creo que el componente de vinculación es importante. Por ejemplo, aquí he tenido la oportunidad, gracias a Dani, de conocer a otros artistas locales. Natalia también me ha contextualizado un montón. Machalen también me ha hablado un poco de la historia de la danza local, me ha mostrado referentes. Entonces siento que ese trabajo es súper importante. También te permite situarte. Porque a veces siento que, claro, tú vienes a un lugar con tu propuesta y estás como muy, un poco en lo Tu mío, ¿no? En solipsismo. lo propio, ¿no? En tu foco. Entonces, a ver, nos sacamos las gafas y observamos un poco más, ¿no? Yo creo que en ese sentido, creo que eso debería, esos tres aspectos creo que podría, digamos, cubrir el espacio de residencia. O Creo sea, abrir un poco, ¿no? Como los caballos que llevan ahí a veces ¿cómo se llama esto? Sí. Bueno, Pero el enfoque para adelante, abrir un poquito y dejar de Sí, currar, entre comillas, en el estudio para exacto, poder trabajar de otra manera que tan transversales a nuestro exacto. trabajo, ¿no? Que es como desde el corazón, desde el Trabajamos espíritu. con el cuerpo, con las fascias, con la piel, con Sí. las sensaciones, ¿no? O sea, somos criaturas complejas y ya estamos demasiado empaquetados y estamos en un momento ya demasiado heavy respecto a que está todo hecho, está todo creado y está todo hipermediatizado por la velocidad, el consumo, la inmediatez, la urgencia. Todas esas cosas que están ya muy así, están como encima de nosotros, como el fascismo, son pulsión de muerte. Y a mí ahora con el trabajo coreográfico me interesa conectar con una pulsión de vida.
que tiene que ver con la relación con el tiempo, no solamente como con lo bello, lo Ujú. hermoso o como lo sanador, que me encanta también, pero tiene que ver como con cambiar la relación que tenemos con el tiempo como fenómeno. Sí, Porque en esa interacción, en esa reflexión, algo se empieza a quebrar dentro de una. Y te empiezas a dar cuenta de que todo lo que te rodea, todo lo que te constituye, que tiene sus luces y sus sombras, muchas veces te determina. Y, y claro, te hace como mantener una relación con el entorno que es como de capturar las cosas. sí. Quiero atrapar esto, quiero estar aquí, quiero esto, todas las convocatorias, todos los proyectos, todas las cosas, todas las imágenes, todos los referentes, Mónica Valenciano, no sé quién, este otro, mal pelo, aquí y allá, y es como, ¿quién eres tú? Sí, ¿Quién que es eres? ahí donde entra la parte de las residencias que te dejan Exacto, un lugar para divagar y para exacto, observar el tiempo no de una manera lineal, como algo mucho más exacto. transversal o Sí, no sé cómo decirlo, sí, ¿no? O sí, sea, sí, total. Te permiten como, bueno, y este espacio es genial porque es un espacio en blanco, entonces tiene como una cosa de apertura, de luz, sí. de limpieza también, que claro, te permite ahí vaciarte un poco más, Ujú. sin duda. Y en ese acompañamiento que hablábamos de los espacios de residencia o de las personas que nos vienen a acompañar, esos Ujú, sujetos que nos soportan de alguna manera en ujú, los ujú. trabajos de investigación, que tan importante es, ¿no? Pues lo que hemos dicho. Eh, ¿Qué significa para ti tener una persona de acompañamiento? Eso por una parte. ¿Y qué buscas o esperas de una mirada externa? Mm, Pues mira, yo creo que, bueno, la mirada externa en el contexto de una residencia de creación e investigación, que sería este caso, eh, yo creo que lo primordial, en primer lugar, es como generar un código de confianza con la otra persona, ¿no? Es como que yo creo que ambos se disponen a observarse, percibirse, si bien hay un trabajo previo de mostrar de cómo trabaja cada uno, cuáles Ujú, son sus referentes, cuál es su mirada sobre el arte, o por qué me llamas a mí, por qué me buscas a mí. Hay una cosa que tiene que ver, claro, con la escucha y el atender al otro para poder estar abierto a reformular el trabajo, porque dentro de mis objetivos de esta residencia era poder ser observado, ser problematizado, porque trabajé la mayoría del tiempo en soledad en esta nueva etapa unipersonal. Entonces, eso lo hacía muy complejo en el sentido de que me aburría de ensayar solo. Ponía música, me inventaba cosas para sentirme un poco acompañado. Y de hecho, en la última etapa en Barcelona invité a mucha gente que me diera feedback. Por lo menos mm, 10 personas me vieron antes de hacer una presentación y me ayudó mucho. El claro. trabajo creció mucho y me ayudó a tomar decisiones. Ujú, Y en este caso se genera algo mucho más específico porque Dani ha venido todos los días, ha estado aquí conmigo, hemos conversado, hemos compartido café, un tabaquito, una caminata, hemos podido entrar en contacto desde diferentes ámbitos y algo que agradezco mucho de este proceso es que él ha sido súper generoso conmigo y ha sido también eh, muy observador y como que ha logrado captar desde su sensibilidad de qué voy hablando, de qué voy tratando con mi trabajo y me hace preguntas, me entrega referentes sonoros, visuales. O sea, realmente ha ampliado el abanico creativo de lo que yo estoy tratando de abordar de las ujú. escenas, de las situaciones, me ha entregado prácticas para, para que ciertas cosas que tienen que ver con el trabajo corporal estén mucho más afinadas, mucho más reguladas. O sea, podríamos decir que la mirada externa, y en el caso de esta residencia, ha ayudado a conectarse con un aspecto más litúrgico, Ajá. con el detalle, um, a bajar ciertas urgencias para que aparezcan otras cosas, ¿no? Y en ese sentido sí es fundamental. O sea, yo he estado en otros procesos en los que he tenido trabajo de asistencia de dirección que es diferente porque tú eres como el coreógrafo y tienes un asistente. eh, y claro, a veces tú sientes que como eres el director, sientes como ese peso de la responsabilidad más jerárquica, ¿no? Como de los Sí. roles, ¿no? Y en este caso en una mirada externa es diferente porque aparece una cosa más horizontal, más de pares, ¿sabes? De ecuanimidad. Yo creo que eso para mí funciona mucho al momento de trabajar.
Sí, a mí esta cosa de como, o sea, está bien que existan roles, pero bueno, es una conversación. A veces vas a estar de acuerdo, a veces no. Van a aparecer cosas nuevas que ninguno de los dos esperaba. Y yo creo que hay una riqueza, hay una riqueza. Y yo agradezco mucho a Dani por su apertura, su generosidad y me ha acompañado totalmente. Sí, sí, ha sido una hermana. O sea, yo estoy muy feliz y muy agradecido porque las dos confiamos en nuestra intuición sin conocernos mucho y bueno, ya aquí estamos. Aquí estamos, Aquí hombre, aquí estamos. estamos a tope. Muy bien, entonces vamos a entrar en enigma, a habitar en el Ajá. enigma, Ujú. y a esas preguntas que te planteabas respecto al género, la deconstrucción, Ujú. ¿cómo esas preguntas se traducen a nivel físico en el cuerpo? Mira, digamos, a nivel físico se traduce principalmente en un viaje que yo hago sobre ciertos arquetipos visuales de la masculinidad, pensando en una especie de línea evolutiva, como en un ser que se va desarrollando, Ujú. pero para mí es como que ese ser se va desarrollando físicamente en diferentes imágenes que van, digamos, lo voy trabajando desde una cualidad que tiene que ver con la lentitud, va construyéndose este ser, este hombre, que no se sabe si es hombre, Mm. si es mono, si es un pajarraco. Entonces yo voy jugando un poco con esa construcción de una imagen masculina que está en un conflicto, que se está construyendo físicamente, pero que en mi estado yo trato de manifestar una contradicción. Sí. Una contradicción, dentro hay un enigma, hay una pregunta, es como, ¿qué es esto que se está construyendo? Entonces, claro, externamente juego un poco con esta idea de la evolución, que en realidad es una involución. Entonces ahí me hago una pregunta sobre lo que es ser hombre eh, y construyo imágenes en donde evoco como esta hipermasculinidad eh, y la voy como, digamos, hackeando con pequeñas apariciones que tienen que ver con movimientos mucho más femeninos o con la animalidad. Y en ese sentido luego aparece un ser, o sea, desde esa primera construcción después aparece un ser que pertenece a un mundo más animalesco, por así decirlo, es como que si viajara de una etapa a otra, desde esa evolución, vuelve a evolucionar, pero está como en retroceso, está Ujú. involucionando. Entonces ahí encontré una cualidad de movimiento específica que durante una improvisación tenía que ver con una gallina encerrada, un animal encerrado chocando contra las paredes. Entonces eso me llevó a codificar una relación con los soportes, con las piernas. Mm. Después eso me llevó a generar un lenguaje a partir del torso, las manos, la cabeza. Entonces son como diferentes pautas corporales que se van yuxtaponiendo, ¿no? Ujú. Entonces, claro, la contradicción es aún peor, porque empieza a ser una acumulación, ¿no? Ya que estamos en la danza, sería como un homenaje no tan bonito de Trisha Brown. A lo Sí, mejor, ¿no? claro, una acumulación un poco heavy, un poco a veces intensa, porque en el fondo estoy hablando de la involución y estoy hablando de la saturación, del cuerpo que se satura de información y empieza como a, ¿sabes? Como que se le empieza a correr la mandíbula, juego con esta mirada desorientada. Mm. Entonces, voy desarrollando, digamos, ese lenguaje corporal. Y luego ya hay una tercera etapa en donde yo ya vuelvo más a un ser más humanizado, por así decirlo, y trabajo con un elemento que para mí vuelve a revisitar algo del inicio que tiene que ver con el imaginario de lo masculino, con pequeñas irrupciones de un cuerpo femenino o de un cuerpo más sensible, por así decirlo. Que ahí a veces me hago preguntas porque sensible y femenino no es lo mismo, entonces también ahí aparecen los autoconceptos que uno tiene sobre lo que es el género y la relación con ciertas cualidades, ¿no? Con lo Mm. suave, con lo Mm. delicado. Entonces, claro, en ese transcurso, en ese desarrollo de los materiales y de esas preguntas, una de las respuestas que he ido encontrando es que hay un conflicto del cual yo tengo que pedir un perdón a mí mismo, ¿no? Como perdonarme, como aceptarme. Y esto ya me lleva más hacia el inicio de mi vida, que yo era muy pequeño. Hago esta relación, ¿no? Que es más biográfica, que tiene que ver cuando yo era muy pequeño, tenía mucha pluma, ¿no? Ujú. Tenía mucha pluma, era muy femenino, tenía una corporalidad súper curvilínea,
muy fino, con la pelvis súper relajada. Y en el transcurso de los años, claro, me fui endureciendo. Entonces, si yo hago como una relación entre esa transformación que tuve desde la infancia, la adolescencia, y luego a mi ser más adulto, a mi ser más adulto ahora, casi cumplí 40 años, en donde yo estoy como perdonando o disculpándome con ese niño, estoy empezando a habilitar lugares que yo me atrevería a decir en donde lo femenino en mí empieza a volver a manifestarse con muchas contradicciones, porque tú vas a la calle y si te pones un crop, te parece un neofascista y te mira con cara de orto y te dice, ¿y este señor por qué me mira así si yo no le he hecho nada malo, no? Te cuento todas estas cosas como para ir relacionando, ¿no? Que lo biográfico, para mí, eh, entra en contacto Claro, con el material. traspasa. Es como que estás en el material y de pronto dices, oh, wow, estoy hablando de mi historia. Y claro, estoy hablando de mi historia. Entonces también con Dani he podido hablar de estas cosas, ¿no? Como de esas contradicciones que tenemos, ¿no? Entonces, la residencia tiene preguntas bases que tienen que ver con lo enigmático, con la pérdida de voluntad, con esa fuerza contradictoria que no sabes de dónde viene y cómo te mueve, pero en el ejercicio de llevar a cabo esa pregunta aparecen esas contradicciones de lo masculino y lo femenino. Entonces, claro, ahora yo estoy en un proceso en que estoy encontrando como esos lugares más delicados, más, más de perdón también, si se podría decir, porque también hay un cuadro, hay un momento en el que yo, digamos, hago como una especie de redención sobre mí mismo, ¿no? Como hay un perdón, una aceptación, eh, juego con un elemento que para mí simboliza un poco lo que acepto y lo que rechazo, Ujú. juega también con esta idea de ser un arma, algo amenazante y algo que no amenaza, ¿sabes? Entonces voy jugando con esas mixturas que tienen que ver con generar contradicción y aceptación, Ujú. ¿sí? Y principalmente eso, sí, sí, sí. Es bonito, ¿no? Como el proceso también te va cuestionando más y abriendo más preguntas y como esas Mm, preguntas no pueden ir cerrándose, sino abriéndose más y más, ¿no? O sea, como, exacto, y eso son posibilidades. totalmente. Y luego también como el constructo social del género y la performatividad de ese género, ¿no? Acaba Mm, como pasando a un segundo plano para evitar la humanidad o la animalización o, ujú, no sé cómo decirte, algo como mucho más abierto. total. O hablas del perdón, que me parece Sí, como... sí, sí, sí. Sí. Es como que esa crisis te lleva hacia lugares y eso para mí es muy intuitivo, ¿no? Porque yo quería hablar en un comienzo de la pérdida de voluntad, quería hablar de algo más Mm, conceptual, mm, más abstracto, que venía de un proceso anterior, en el cual yo dije, oye, esta fisicalidad, esta forma de entrar en contacto con el movimiento me identifica. Y cuando empecé a entrar en esos materiales, cuando empecé a masticar ese movimiento y ya después de estar experimentándolo un rato, empezó a aparecer una dimensión interior en la que yo dije, oh, wow. O sea, empezaron a aparecer imágenes. Por eso es interesante el trabajo con el movimiento. Yo creo que todas y todos deberíamos bailar, mm, porque el movimiento entrega información sobre uno mismo mm. que no es concreta, que a veces es conceptual, que aborda otros ámbitos de la dimensión imaginativa, que conecta con la poesía, que conecta con el espectro de lo sensorial. Entonces, Que no es algo fragmentado también, que es algo como más global, ¿no? Y que exacto. intertoca muchas cosas. Exacto. Cuando tú vas a ver cuando tú escuchas un concierto, cuando vas a ver una obra de danza, ocurre esto que es la empatía kinestésica o esa empatía sonora. O sea, todos sabemos lo que son o el movimiento binario, el movimiento ternario, todos lo habitamos, lo sentimos, ¿no? Mm, Entonces, em, claro, el trabajo con esta investigación y con estas preguntas, yo pensaba que quería hablar de una cosa y después me di cuenta de que quería hablar de otras. maravilloso, ¿Sabes? Y eso es maravilloso. guay, porque en el fondo el proceso, el vivirlo, el experimentarlo me lo ha mostrado también. No es como que ya, vamos a hablar Sí, vamos a hacer Kleenex o vamos a clean, hacer una tarta de chocolate con no Deleuze, sé qué. Guattari, estos referentes, el cuerpo sin órganos, vamos hablando de teorías, ¿no? Porque está muy de moda eso y hay mucha gente que hace gárgaras con eso, con todo respeto, pero yo creo que no me siento cercano a esa forma y cada uno tendrá sus maneras, ¿no? Eh,
Y claro, ha sido guay tener referencias y desde esas referencias habitar un lugar que tiene que ver con algo que se relaciona conmigo. Y no es como yo voy a hacer qué, o hablo sobre qué, o represento esta idea. No, como que eso a mí no me... O sea, ya está claro, no me resuena, no va conmigo. Y eso ha sido bonito descubrirlo. Y decir como, oh, wow, tengo algo acá que tiene que ver con un descubrimiento propio y que obviamente está influenciado por los diferentes referentes, por la formación de la danza, eh, por gente que es inspiradora. O sea, yo tengo mis referentes también. Para mí, dos grandes referentes artísticos al momento de investigar esta pieza son Eduardo Fukushima, que es un creador brasileño de origen japonés también, y Minako Seki, que es una coreógrafa japonesa, también alemana. Ellos dos vienen de, bueno, son como orientales occidentales, entonces tienen ahí esa doble mirada. Eh, Anteriormente trabajé en un proceso de creación con Poliana Lima y para mí fue fundamental porque con Poliana pudimos entrar en contacto con una danza y con un proceso en el que ella fue muy generosa y una coaching de puta madre, súper cercana, exigente a la vez, pero muy conectada con ayudarnos a conectarnos con nuestro deseo, porque fue un trabajo en que con otra colega de Sevilla le invitamos a trabajar y ella súper abierta y todo, nos compartió su metodología y para mí ahí aparecieron materiales y formas de abordar la creación que me siguen acompañando, sin duda. Qué bien. Así que en ese sentido, nada, estoy también agradecido a mis referentes, sin duda. Claro que sí. Sí, sí, sí. Pues vamos a ir cerrando poco a poco. Yo hay una pregunta que tengo que hacer, Ajá. porque me interesa un poco. Entonces, he visto, investigando, que has estado posando como modelo natural Sí, sí. para artistas plásticos, no sé si solo sí. pintura o también escultura. Sí. Entonces, ¿cómo ese acompañamiento también a estas personas también te ha podido influir o qué te ha regalado esa quietud durante tanto tiempo y una postura concreta en tu desarrollo luego de ideas corporalmente? Sí. Sí, el trabajo del modelo del natural o modelo vivo. Bueno, primero que todo es un oficio bastante ingrato en el sentido de que es un oficio que no está muy reconocido, no está muy formalizado. Las personas que ejercen este oficio son principalmente mujeres, disidencias y artistas. Y son personas que principalmente en su mayoría son personas que no tienen documentación o son artistas que vienen de una carrera bastante consagrada y como son nuevos en su territorio, tienen que hacer esto para poder, digamos, levantar recursos económicos, ¿no? Entonces tiene esa cara que es como heavy en el sentido de que dices, vale, me tengo que desnudar para ganar un poco de dinero Pero en mi caso, que si bien existe esa dimensión, yo he logrado conectar con espacios artísticos en los que no solamente he ido a posar, sino que también he podido desarrollar una práctica artística. Hay algunos lugares donde te permiten hacer acting, es decir, que desarrolles como un personaje o conectes más desde la danza. Lugares donde te permiten llevar vestuario. Hasta hace poco estuve desarrollando un proyecto con una colega que se llama Ángela Chandía, que ella me invitó al trabajo del modelo vivo. Ella me dijo que yo podía trabajar de eso. Y ahí yo me empecé a involucrar con ella y generamos un dispositivo escénico que se llama El Cuerpo de la Quietud, que va en relación al cruce entre la práctica del modelo vivo y la acción performativa y coreográfica. De hecho, con ese proyecto estuvimos en una residencia en Valladolid, en el Teatro Horizontes, las residencias que da el ayuntamiento. Entonces, claro, la práctica del modelo vivo entrega esta conexión con el vacío, con el vaciarse, estar tanto tiempo quieto, a veces son 3 horas, a veces son 2 horas, a veces 1 hora, pero te tienes que vaciar y entre medio pasas por muchas cosas. Ya piensas en todas las cosas que necesitas pensar, planificas la vida, escribes tus proyectos. La novela. La novela, o sea, es un mindfulness, es una meditación muy fuerte. Sí. Y físicamente es muy pesado, entonces tú tienes que encontrar un equilibrio entre el tono y la relajación. O sea, Body weather. no te puedes ni dormir y tampoco puedes sobreestimularte. Tienes que estar ahí en un tono y en un estado que va en una mixtura de sensaciones, es un entre, ¿no?
no va de extremos. Y en ese sentido, los artistas escénicos tenemos una conciencia y una experiencia corporal que de alguna manera nos permite ser como los primeros candidatos para hacer este tipo de trabajo. Sin embargo, también he conocido modelos que son más seniors o gente que viene de otras áreas y que lo logra manejar bastante bien, ¿no? Que tiene como que logran conectarse con esa cosa de permanecer, ¿no? Una tierra, ¿no? O sea, es una base súper potente, pero sí, es un oficio que también me ha parecido muy interesante respecto a escuchar a los docentes principalmente, tanto de carbón, de carboncillo, de dibujo, de pintura, de escultura. Los de escultura son los que más me han llamado la atención, porque en la escultura aparece un espacio en el que se trabaja con un volumen Sí. y con la arcilla, y ellos están muy cerca de ti. Entonces tú ves una corporalidad que entra en contacto con el detalle, que te miran y van. El de dibujo está más lejos. Es otra relación, tiene otra corporalidad. Entonces uno aprende también. Yo observo esas corporalidades, Qué ¿no? bonito. ¿Quién mira a quién? Él me mira a mí, yo lo miro a él, ¿no? Entonces se genera para mí algo escénico en eso también. Tiene una magia, tiene una poesía. Hay momentos en que he estado posando y que entro en un profundo silencio y la sala se queda en silencio y es como, qué maravilla. Sí. Como que y sientes como que algo se coloca en su centro y reposa, pero no está muerto, no está dormido, está como, tiene como algo expansivo, algo que te mantiene ahí, pero, pero no te mantiene ahí, es como que te mantiene, ¿sabes? Es muy abstracto lo que digo, a lo mejor. No, pero hay una mirada como más hacia lo matérico, ¿no? Quiero decir, como hablabas de la mirada y del mirar, que Sí, no es algo social, sino que hay algo de relación con la materia que hace que el lugar se preste a que tenga una atención muy exquisita, ¿no? O que sea exacto, exacto. un Y, sitio y es porque íntimo, tú también estás físico. entrenando, es un entrenamiento también. O sea, yo después de hacer el trabajo de modelo es como si hiciera calistenia, quedo así como tonificadísimo porque respiro un montón y aplico pranayama, Feldenkrais, todas las técnicas de conocimiento que tengo Buenísimo. para poder mantenerme porque te da hambre, te da sueño. A veces es como, hay posturas que son muy difíciles, sobre todo en la escuela tradicional italiana que trabaja con el contrapposto, que es súper difícil porque tienes que mantener flexionada una pierna y la otra completamente estirada. Entonces cargas todo tu peso ahí y bueno, y tienes que buscar la forma de colocar los brazos, entonces es muy pesado para el cuerpo, es muy pesado. O sea, es una arquitectura frágil. Qué bonito. Sí, sí, Wow. sí, sí, sí. Entonces hay que tener conocimiento del cuerpo para sostenerse, ¿no? Hay gente que yo he visto que se ha desmayado o gente que es como... ¡ah! Sí, claro. Porque entra también porque esto de estar quieto Al es cuerpo muy no le gusta difícil. estar quieto. No, no. No nos gusta estar quieto, no nos gusta el silencio. eh, Nos incomoda lo que tiene un ritmo más o menos similar todo el tiempo. Entonces, claro, a mí esa práctica sí me ha entregado insumos y conocimientos para seguir investigando y en ese sentido ha aparecido, junto con una práctica que llevábamos con Poliana, el conocimiento del modelo y esta práctica, yo he ido tratando de entremezclarlas y encontrar un cuerpo de la lentitud que esté lleno de quietud también, ¿no? Y de que dentro de ese movimiento aparecen micromovimientos y vas construyendo imágenes con esos micromovimientos. Entonces, claro, eh, estás tan concentrado que empiezas a generar un guión interno en tu mente, en tu corazón, en tu estado corporal. Entonces, se abren muchas posibilidades. Sí, sí, es una práctica que me ha ayudado mucho y que la sigo haciendo, sin duda. A ver, que es trabajo también a veces. O sea, yo estoy encantado de hacerlo y me gustaría que me pagara mejor, pero, A ver, todo hay que decirlo. pero es un trabajo que me gusta hacerlo, sí, porque tiene ese componente, porque tiene ese diamante también, ¿no? Que tiene que ver con entrenar esa meditación, entrenar ese presente, ese permanecer. Me gusta, me ha hecho muy bien, me ha permitido también a mí calmarme, porque yo soy como igual y intensito. Entonces, está guay para hacer como, Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, vamos a ir terminando ya. Última pregunta. ¿Qué le dirías a una persona que recién comienza a crear o a buscar su código? Confianza. Confianza
templanza y paciencia. Paciencia porque los procesos de creación son atravesados por muchas variantes. Están las variantes que pertenecen al ámbito más personal, están las variantes del ámbito social, está la variante económica, está la variante comunicativa, ¿no? Cómo tú gestionas las cosas para poder conseguir esos espacios para crear, ¿sí? Para tener confianza en ti misma. Sí, yo creo que confianza y paciencia serían mis dos consejos fundamentales. Y que las cosas toman tiempo. Que las cosas no ocurren así, pam, 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 pam. O sea, pueden ocurrir también, pero si estás en la investigación y la creación, tienes que darte el tiempo. Parar el carro. Parar el carro y también para hacer otras cosas, también bailar, sí, todo bien con entrenar, todo bien con bailar, pero no sé, yo desde que cumplí 35 hay algo que dijo como que tranquilo. Y creo que todavía podría, y creo que voy en ese camino, de como de cada vez más como tranquilizarme más, y siento que tengo más energía y más ganas de hacer cosas. Y también gracias a eso como que siento que tengo más apertura para poder estar atendiendo a varias cosas a la vez sin verme sobrepasado, porque antes hacía 30 cosas al mismo tiempo y tenía el cortisol aquí. Claro. Entonces es muy importante no olvidarse de la variante salud, que si tu cuerpo está herido, si tu cuerpo está cansado, si tu mente está cansada, si puedes hacerlo, descansa, si puedes hacerlo, detente. Nada es tan importante, no somos tan importantes. Dejar que el cuerpo piense, que el pensamiento respire y que el arte se haga una pregunta, una y otra vez. Hoy hemos tenido la suerte de entrar a la cocina de Cristóbal, que nos abra su puerta y adentrarnos al lugar tan íntimo que abarca el estudio. Por lo tanto, es que ricasco, Cristóbal. Muchísimas gracias. A vosotras, muchas gracias. Y nada, te veremos pronto por aquí de vuelta. Aquí estaremos, de Claro que seguro. sí. Es que ricasco. Hasta pronto. Nos vemos. ¡Qué bien! Sí, joder. Me encantó además la puta lluvia. Madre, ha sido como... Sí, no, fue como... Pero además que no fue tanto, pero fue como que se sintió y fue como, oh, wow. Sí. Pero no alcanzó, o sea...